Volé a Miami para encontrarme con mi hija, pero descubrí que su esposo estaba de fiesta en un yate mientras ella luchaba por su vida en el hospital. Recuperé todo mi dinero y lo dejé sin un centavo. Su humillación fue solo el comienzo de mi venganza. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El avión comenzaba su descenso en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando tomé mi celular con las manos temblorosas. Aterrizando en 20 minutos, tecleé, pero no envié el mensaje. Quería que fuera una sorpresa total. 3 años era demasiado tiempo sin ver a mi hija. La fotografía en mi cartera estaba gastada de tanto que la tocaba a diario. Mariana sonriendo en la cocina con harina en el cabello. Sofía con su sonrisa sin un diente delantero y el pequeño Diego sosteniendo un dibujo hecho con crayones. Desde que Antonio murió, esta foto era mi consuelo diario. Hoy, por fin, estaba haciendo algo para aliviar el dolor en mi pecho. Señoras y señores, estamos iniciando nuestra aproximación final a Miami, anunció el piloto mientras mis manos envejecidas se aferraban a los brazos del asiento. La última vez que sorprendí a alguien fue en el cumpleaños 50 de Antonio, lo que ahora parecía otra vida. 5 años de luto me habían convertido en una extraña, incluso para mi propia hija. La última llamada de Mariana hace 3 meses no salía de mi cabeza. Solo estoy cansada, mamá, muy cansada, dijo con un tono que me inquietó profundamente, corriendo los rincones de mi conciencia. Algo andaba mal, podía sentirlo. En la cinta de equipaje observé a otras familias reunirse. Una joven madre abrazando a su bebé, una pareja de ancianos recibiendo a su hijo. En poco tiempo seríamos Mariana y yo, aunque ella no sabía que yo estaba llegando. En el Uber le mostré la dirección al conductor. Voy a ver a mi hija. No sabe que vengo, le expliqué. Las visitas sorpresas son las mejores, respondió en inglés con acento. A mi familia en México le encanta cuando aparezco de sorpresa. Miami se extendía infinitamente ante mí, tal como la recordaba. Expansiva, soleada, nada parecida a la pequeña ciudad en México donde cría Mariana. Ella siempre se sintió atraída por cosas más grandes, luces más brillantes. Antonio solía decir que nuestra hija heredó su espíritu aventurero de mí en la época en que yo todavía creía en correr riesgos. Intenté llamar a Mariana 2 veces durante el trayecto, mi dedo flotando sobre su contacto, pero colgué antes de que pudiera sonar. No, mejor sorprenderla en persona. La expresión en su rostro valdría la pena el vuelo de 4 horas. ¿Y mi dolor de espalda es aquí?, preguntó el conductor deteniéndose frente a una casa pulcra con persianas blancas y un pequeño jardín delantero. Le entregué el dinero, tomé mi bolso y me quedé en la acera mientras se alejaba. El sol de la tarde calentaba mis hombros mientras caminaba hacia la puerta, ensayando mentalmente lo que diría. Quizás comenzaría con una broma sobre cómo finalmente aprendí a usar sitios web de reservas de boletos aéreos. O tal vez solo abriría mis brazos y esperaría que corriera hacia ellos como lo hacía cuando tenía 8 años. Apreté la pequeña caja de regalo en mi bolso, un joyero de madera tallada que había hecho en mi taller, algo para guardar el anillo de su abuela hasta que Sofía fuera lo suficientemente grande. Por un momento solo me quedé allí saboreando la anticipación. 3 años de llamadas telefónicas y mensajes estaban a punto de convertirse en abrazos reales, comidas compartidas e historias contadas cara a cara. Apreté el timbre y escuché el sonido familiar resonar adentro. Silencio. Apreté de nuevo, sosteniéndolo más tiempo. Esta vez el mismo silencio hueco siguió. Mariana, soy yo, mamá. Llamé golpeando el marco. Quizás estaban en el patio trasero o con música sonando arriba. Los niños pueden ser ruidos. Tal vez simplemente no habían oído. Di un paso atrás y miré la casa atentamente por primera vez. El rosal junto a la ventana delantera tenía los bordes marrones,
pétalos esparcidos por la pasarela como confeti desechado. ¿Cuándo dejó Mariana de cuidar su jardín? Solía enviarme fotos de sus rosas cada primavera. Rodé la puerta lateral y me asomé al patio a través de las rendijas. Los muebles del patio estaban cubiertos con una fina capa de polvo y el pequeño huerto del que se sentía tan orgullosa se había marchitado hasta convertirse en tallos marrones. Un triciclo de niño yacía cerca de la puerta trasera, una rueda aún girando perezosamente en la brisa. Extraño, murmuré regresando al porche delantero. El buzón rebosaba de sobres y paquetes, algunos caídos en el suelo. Tomé algunas facturas de servicios públicos de hace 3 semanas, anuncios, un paquete dirigido a Ricardo que parecía haber estado bajo el sol durante días. El sello postal más reciente era de hace 10 días. Mi corazón se aceleró. El instinto de ingeniera se manifestó. Cuando los sistemas fallan, siempre hay una explicación lógica. Solo necesitaba recopilar más datos. Puse las manos contra la ventana de la sala, presionando mi cara contra el vidrio. Oscuro por dentro, cortinas corridas, sin movimiento, sin televisión parpade, sin sonido de vida familiar. La casa parecía abandonada, aunque pude distinguir el caballete de arte de Mariana en la esquina y los carritos de juguete de Diego esparcidos en la mesa de centro. Disculpe, ¿está buscando a la familia Montero? Me di la vuelta y vi a una mujer mayor con un sombrero de sol acercándose desde la casa de al lado, tijeras de podar en sus manos enguantadas. Sí, soy Amparo Montero, la madre de Mariana. Los ha visto últimamente. Se detuvo secándose la frente. Ahora que lo pienso, no ha estado terriblemente tranquilo por allí. Solía escuchar a los niños jugar por la mañana, pero se cayó estudiando mi rostro. ¿Está todo bien? Estoy segura de que sí, respondí, pero mi voz sonó poco convincente, incluso para mí. Probablemente se fueron de vacaciones, tal vez a visitar a la familia. Ella tampoco parecía convencida. Bueno, espero que estén bien. Una familia tan dulce. Me senté pesadamente en el escalón del porche. El joyero de madera aún apretado en mis manos. Las piezas no encajaban. Mariana habría mencionado unas vacaciones durante nuestra última llamada. Ricardo estaba obsesionado con las redes sociales y habría publicado fotos de donde quiera que estuvieran. Tomé mi celular y revisé la página de Facebook de Mariana. La última publicación fue hace 6 semanas, una foto del proyecto de arte escolar de Sofía. Antes de eso, silencio total durante casi 2 meses. Mi hija, que solía documentar cada cena familiar y aventura de fin de semana, se había quedado completamente en silencio. Las sombras de la tarde se alargaron mientras yo estaba sentada allí mirando la casa silenciosa. Una corredora pasó con auriculares, completamente absorta en su propio mundo. En algún lugar de la calle, una cortadora de césped comenzó a funcionar. El sonido normal y reconfortante completamente en desacuerdo con el creciente pavor en mi pecho. Revisé debajo del felpudo y alrededor del borde de la maceta, cerca de la puerta. No había llave escondida. El picaporte de la puerta principal giró inútilmente en mi mano. «Ok, Amparo», dije en voz alta tratando de calmar mis nervios. «No te asustes, hay una explicación lógica». Mi pulgar flotó sobre el contacto de Mariana por un momento antes de que lo presionara, escuchando el tono de llamada con creciente ansiedad. Un tono, 2, 3, directo al buzón de voz. «Hola, has llamado a Mariana. Deja un mensaje y te devolveré la llamada tan pronto como pueda». Su voz grabada y alegre hizo que mi pecho se encogiera. Colgué e inmediatamente volví a llamar. El mismo resultado. A la tercera vez dejé que sonara más tiempo, decidida a dejar un mensaje. «Hola». La voz que contestó no era la de Mariana. Masculina, profesional, cautelosa. «Mariana, soy yo, mamá. Estoy en Miami. Quería darte una sorpresa, pero no hay nadie en casa. Señora, habla la doctora Rivera del Centro Médico Cedros del Sinaí.
¿Es usted familiar de Mariana Montero? El mundo se inclinó. Agarré el celular con fuerza, mi otra mano presionando contra la barandilla del porche para apoyarme. ¿Qué? Sí, soy su madre. ¿Por qué tiene su celular? ¿Dónde está ella? Una pausa que duró una eternidad. Señora Montero, lamento mucho informarle que su hija se encuentra actualmente en nuestra unidad de cuidados intensivos. Ha estado recibiendo tratamiento para un cáncer avanzado y su condición es crítica. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Cáncer. Crítico. Mi visión se nubló en los bordes. Eso es imposible. Mi voz salió ahogada. Hablé con ella hace 3 meses. Estaba bien, solo estaba cansada de correr detrás de los niños. Señora, entiendo que esta es una noticia impactante. El cáncer en etapa 4 puede progresar rápidamente y los pacientes a menudo no comparten su diagnóstico con los miembros de la familia de inmediato. Ha estado bajo nuestro cuidado durante varias semanas. El jardín descuidado, el buzón desbordado, la casa silenciosa. Todo encajó con una claridad horrible. ¿Dónde está Ricardo? Su esposo. ¿Dónde están mis nietos? Otra pausa. No puedo comentar sobre otros asuntos familiares, señora Montero. La confidencialidad del paciente me impide compartir detalles, pero le recomiendo encarecidamente que venga al hospital de inmediato. Su hija ha estado preguntando por usted. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el celular. ¿Cuál es la dirección? Voy para allá ahora. Centro Médico Cedros del Sinaí, 8-700. Pregunte por la unidad de cuidados intensivos de oncología cuando llegue. La línea quedó en silencio. Miré el celular en mis manos temblorosas. El sol de la tarde de repente era demasiado brillante, demasiado caliente, demasiado normal para un mundo donde mi hija se estaba muriendo y yo no lo sabía. Hace 3 meses ella había dicho que estaba cansada, y yo estaba tan absorta en mi propio luto, mi propia soledad, que me perdí todas las señales de advertencia. El joyero se cayó de mi regazo golpeando los escalones del porche. El anillo que Antonio me dio y que se suponía que algún día pasaría a Sofía. Pero, ¿qué pasa si no había aún algún día? ¿Y si llegaba demasiado tarde? Me levanté demasiado rápido, mi cabeza dando vueltas, y tropecé hacia la calle con precisión mecánica. Un taxi. Necesitaba un taxi. La dirección del hospital ardía en mi mente. Mientras hacía señas a un taxi amarillo, un pensamiento seguía dando vueltas en mi conmoción. ¿Cómo me convertí en el tipo de madre que se entera de que su hija se está muriendo por un extraño en el teléfono? La puerta del taxi se cerró con una finalidad que pareció sellar mi vida anterior. Le entregué al conductor el papel arrugado con la dirección del hospital, mis manos aún temblando. Centro Médico Cedros del Sinaí, por favor, tan rápido como pueda. El tráfico está pesado a esta hora del día, señora, pero haré lo mejor que pueda. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, percibiendo mi dolor. Es una emergencia. Mi hija se está muriendo. El asiento de cuero debajo de mí se sentía extraño, demasiado suave, demasiado normal para alguien cuyo mundo acababa de desmoronarse. Por la ventana, el tráfico de Miami se movía en su danza caótica. Habitual, la gente regresando a casa del trabajo, comprando comestibles, viviendo vidas ordinarias, mientras la mía se transformaba en una pesadilla. Tomé esa fotografía gastada nuevamente estudiando el rostro risueño de Mariana. Cómo me perdí las señales. Esa última llamada se repetía en un bucle infinito en mi mente. Solo cansada, mamá, muy cansada. La forma en que lo dijo, como si estuviera cargando algún peso invisible. Lo atribuía a la maternidad, al estrés laboral, al agotamiento normal de criar a 2 hijos. ¿Qué clase de madre era yo? El taxi avanzaba lentamente en el tráfico y los recuerdos inundaron mi mente sin pedir permiso. Mariana dando sus primeros pasos temblorosos hacia mí en el piso de nuestra vieja cocina, sus brazos extendidos,
absoluta confianza en sus ojos, enseñándole a andar en bicicleta corriendo a su lado hasta que me di cuenta de que ya estaba pedaleando sola. Su graduación llevándola al altar. Ricardo había prometido amarla y protegerla. «Yo cuidaré de su hija, señora», había dicho, apretando mi mano con esa confianza. ¿Dónde estaba él ahora? ¿Por qué no me llamó cuando ella se enfermó? Llamé al número de Ricardo por cuarta vez, directo al buzón de voz de nuevo. «Ricardo, soy yo, Amparo. Estoy en Miami. Mariana está en el hospital y necesitas llamarme de inmediato». El mensaje sonaba inadecuado, demasiado educado para la ira que se acumulaba en mi pecho. Mi hija estaba luchando por su vida y su esposo no estaba por ninguna parte. «Más rápido, por favor», le pedí al conductor. «Solo tiene 38 años, tiene 2 hijos pequeños». «Tan joven», murmuró acelerando en un semáforo en amarillo. «Yo también tengo una hija de la misma edad. Eso rompe el corazón». Por la ventana, las palmeras se mecían contra el cielo de la tarde, indiferentes al sufrimiento humano. Antonio solía decir: «Miami parece un paraíso, pero es solitario». Tenía razón sobre eso, al igual que tenía razón sobre tantas cosas. Si Antonio estuviera vivo, habría sabido sobre la enfermedad de Mariana. Se habría dado cuenta de que algo andaba mal durante esas llamadas telefónicas. Tal vez incluso habría volado aquí él solo. El taxi se detuvo en la entrada del hospital, justo cuando el anochecer comenzaba a pintar el cielo de púrpura. Vidrio y acero modernos se alzaban ante mí, imponentes y clínicos. A través de las ventanas pude ver a la gente moviéndose con un propósito por pasillos claros. Médicos, enfermeras, familias lidiando con sus propias crisis. «Llegamos, señora. Mucha suerte con su hija». Le entregué dinero con las manos temblorosas, tomé mi bolso y me quedé en la acera mientras se alejaba. Las puertas automáticas se abrieron suavemente, revelando un vestíbulo moderno adornado con coloridas instalaciones de arte que parecían obscenamente alegres. Me acerqué al mostrador de información. Unidad de Cuidados Intensivos de Oncología. Mi hija Mariana Montero. La recepcionista me entregó una credencial de visitante y un portapapeles para firmar. Tomé el ascensor hasta el 7º piso. El viaje en ascensor pareció interminable, cada número de piso encendiéndose como una cuenta regresiva hacia la devastación. Cuando las puertas se abrieron, el olor a antiséptico me golpeó de inmediato. Esa mezcla única de hospital, productos de limpieza y sufrimiento humano. La doctora Rivera me esperaba en la estación de enfermeras, una mujer pequeña con ojos amables detrás de gafas de montura de metal. «Señora Montero, me alegro de que haya llegado a salvo». «¿Cómo está?», pregunté con voz ronca. «Estable por ahora. La quimioterapia no fue tan efectiva como esperábamos, pero está respondiendo al protocolo de tratamiento actual. Ha estado preguntando por usted. ¿Se sentirá aliviada de que esté aquí?». Pasamos por habitaciones llenas del suave pitido de las máquinas y conversaciones susurradas. Por una puerta vislumbré a un hombre mayor sosteniendo la mano de su esposa. Por otra, una joven madre leyendo a un niño calvo. «Habitación 712», dijo la doctora Rivera suavemente. «Debo advertirle, la enfermedad ha tenido un impacto físico, pero mentalmente, emocionalmente, ella sigue siendo muy ella misma. Nada podría haberme preparado». Mariana estaba reclinada en la cama del hospital, conectada a monitores que rastreaban su latido cardíaco en líneas verdes constantes. Tubos de suero se extendían desde sus brazos hasta bolsas de líquido claro colgando de postes de metal. Se veía tan pequeña, tan frágil, una sombra de la mujer vibrante que bailó en su boda. Pero cuando me vio, su rostro se transformó con la sonrisa más hermosa. «Mamá». La palabra salió como un susurro, pero me golpeó como un tren de carga. Crucé la habitación en 3 zancadas y la abracé con cuidado, con miedo de que pudiera romperla. Se sintió como un pájaro, todo en ángulos agudos donde solía haber curvas suaves. «Oh, mi amor,
Las lágrimas que había estado conteniendo desde la llamada telefónica finalmente se derramaron. «Estoy aquí. No me voy a ninguna parte. No quería preocuparte», susurró contra mi hombro. «Todavía estabas de luto por papá y pensé que podía manejar esto sola». Me alejé para mirar su rostro, alisando la delgada manta del hospital alrededor de sus hombros, de la misma manera que solía cubrirla cuando los monstruos vivían debajo de su cama. «¿Por qué no me lo dijiste? Pudimos haber luchado contra esto juntas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. El médico dijo: «Hace meses, tal vez 8, con tratamiento. Seguí pensando que mejoraría, que te llamaría cuando estuviera en remisión, cuando tuviera buenas noticias para compartir. 8 meses, tal vez menos ahora». Me acomodé en la silla al lado de la cama, tomando su mano fría con las mías. «¿Dónde está Ricardo?», pregunté tratando de mantener mi voz neutral, pero ella debió haber oído algo porque su expresión cambió. Dijo que tenía reuniones de negocios importantes esta semana. Dijo que volvería antes del fin de semana. «¿Cuándo lo viste por última vez?». «Hace 3 días». Las palabras salieron pequeñas, avergonzadas. «Ha estado distante desde el diagnóstico. Supongo que lo asusta». «Lo asusta. Mi hija se estaba muriendo y su esposo estaba asustado. Ha estado cuidando de ti y ayudando con los niños. Mi vecina Elisa los cuida durante el día. Ricardo se encarga de las cosas prácticas, pero la forma en que lo dijo, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma, me dijo todo lo que necesitaba saber». Pasé la siguiente hora simplemente estando presente, sosteniendo su mano mientras se quedaba dormida y se despertaba. Cada vez que se despertaba, sus ojos encontraban los míos de inmediato, como si se estuviera asegurando de que yo todavía era real. Finalmente cayó en un sueño más profundo, su respiración constante y pacífica. Solté suavemente su mano y me moví hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear como estrellas caídas. Era hora de intentar contactar a Ricardo de nuevo. Esta vez lo haría contestar, lo haría explicar dónde había estado mientras su esposa luchaba por su vida. Primera llamada, un tono, luego buzón de voz. Definitivamente estaba rechazando las llamadas. Escribí un mensaje de texto. «Tu esposa está en la UCI. Llama de inmediato». Pasaron 5 minutos. Nada. El segundo intento produjo el mismo resultado. Entonces noté el celular de Mariana en la mesita de noche conectado al cargador de pared. Tal vez si la llamada viniera de su número. La miré durmiendo. Luego tomé cuidadosamente su celular. El contacto de Ricardo apareció en las llamadas recientes, pero la última llamada recibida era de hace 2 días. 2 días desde que se molestó en ver a su esposa moribunda. Intenté llamar usando el celular de Mariana directo al buzón de voz de nuevo. Frustrada, casi solté el celular cuando la pantalla se iluminó con una notificación de Instagram. La aplicación todavía estaba abierta, iniciada como Mariana. En la parte superior del feed, la historia de Ricardo apareció con un círculo rojo que indicaba nuevo contenido. Toqué sin pensar. La primera imagen hizo que mi sangre se congelara. La cubierta de un yate de lujo brillando bajo el sol de la tarde. Copas de champán captando el sol. La mano bien cuidada de alguien sosteniendo la copa en un gesto de brindis. La hora indicaba 2 horas atrás. Deslicé a la siguiente historia. El rostro de Ricardo llenó la pantalla sonriendo ampliamente con los brazos alrededor de otros 2 hombres que no reconocí. Los 3 llevaban gafas de sol caras y parecían sacados de un anuncio de revista. Detrás de ellos, el océano Pacífico se extendía hasta el infinito. El pie de foto decía: «Viviendo mi mejor vida con los chicos», publicado hace 90 minutos. Mientras yo me enteraba de que mi hija tenía cáncer, mi visión se nubló de ira, pero me obligué a seguir documentando. Captura de pantalla tras captura de pantalla. Cada imagen una daga que se retorcía más. Ricardo acostado en impecables cojines blancos.
Ricardo zambulléndose desde la plataforma de buceo del yate. Ricardo levantando otra copa de champán mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja. El video final de la historia lo mostraba dirigiéndose directamente a la cámara, nada como unos días lejos de la realidad para despejar la cabeza. ¿Sabes? A veces solo necesitas vivir un poco lejos de la realidad. Su esposa estaba conectada a máquinas y él estaba hablando de escapar de la realidad. Verifiqué las etiquetas de ubicación. Marina del Rey, a menos de 1 hora de este hospital. Mis manos temblaron mientras escribía otro mensaje. Veo que te estás divirtiendo. Tu esposa se está muriendo. Llámame. Luego otro. Tengo capturas de pantalla. Necesitamos hablar. Todavía no había respuesta. Caminé por la pequeña habitación en silencio, tratando de no despertar a Mariana, mi mente corriendo a través de las implicaciones. Estaba empezando a entender que el alquiler del yate debía costar miles por día. Ricardo era un consultor de negocios, exitoso, pero no el tipo de éxito para alquilar yates por diversión. ¿De dónde venía el dinero? Mirando el rostro pacífico de Mariana, susurré promesas que debería haber hecho meses atrás. No voy a dejar que te lastime más, mi amor. Mamá está aquí ahora y voy a arreglar esto. El monitor al lado de su cama emitía un pitido constante, cada tono marcando otro latido del corazón. Otro momento de vida que Ricardo estaba desperdiciando mientras festejaba con amigos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuánto tiempo había estado sufriendo sola mientras él jugaba a ser soltero? Volví al celular capturando metódicamente todo. La parte de ingeniera de mi cerebro se hizo cargo. Documentar la evidencia, construir el caso, encontrar los puntos de influencia. Ricardo podía pensar que podía abandonar a mi hija en su hora más oscura, pero cometió un error crucial. Olvidó que Mariana tenía una madre que incendiaría el mundo para protegerla. Mi celular vibró con una llamada entrante. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Miré a Mariana una vez más, su rostro delgado, finalmente relajado en el sueño. Luego salí al pasillo para tener una conversación. Antes me detuve en la cafetería del hospital para comprar un café que no quería y encontré una mesa tranquila en la esquina. Volví a mirar esa foto del yate, la sonrisa despreocupada de Ricardo, la cubierta impecable, las copas de champán captando la luz del sol. ¿Cómo podía un consultor de negocios permitirse un alquiler de yate de 15,000? La pregunta activó una memoria que hizo que mi sangre se helara. Hace 1 año, Ricardo se acercó a mí hablando de emergencias familiares, facturas médicas. Sofía necesitaba tratamiento dental. La casa necesitaba reparaciones. Me pidió acceso a mi cuenta de emergencia solo hasta que las cosas se estabilicen. Había prometido. Mariana no necesita el estrés de preocupaciones financieras, además de todo lo demás. Me impresionó la consideración que tenía por el bienestar de mi hija. ¡Qué esposo tan atento! Pensé protegiendo a su esposa de preocupaciones de dinero. Mis manos temblaron mientras abría mi aplicación bancaria, navegando a la cuenta compartida que había configurado para el acceso de emergencia de Ricardo. El historial de transacciones se cargó lentamente, cada entrada apareciendo como evidencia en un juicio por asesinato. Marina del Rey, alquiler de yate 15,000, publicado ayer. Nobu Malibu 50 hace 3 días. Servicio de Mercedes 2,400 la semana pasada. Compras en Rodeo Drive 3,200 hace 10 días. La lista continuaba interminablemente, un patrón de gastos de lujo durante meses, mientras mi hija languidecía en una cama de hospital. Cada dólar que gastó en champán y fiestas en yates vino de mi cuenta. Cada compra de diseñador, cada cena cara, cada momento de su libertad había sido financiado por mí, la madre de la esposa que abandonó. Tomé capturas de pantalla de cada transacción. Mi mente de ingeniera construía metódicamente un caso. Las fechas contaban la historia. A medida que la condición de Mariana empeoraba, los gastos de Ricardo aumentaban.
Mientras ella recibía quimioterapia, él compraba en Rodeo Drive. Mientras ella perdía el cabello, él cenaba en restaurantes de 5 estrellas. Tomé un pequeño cuaderno y comencé a anotar información clave, números de cuenta, ideas de transacciones, un enfoque sistemático para cortar la línea de vida financiera de Ricardo. Cometió un error crucial. Usó mi dinero para financiar su traición. Hora de mostrarle lo que sucede cuando te metes con una ingeniera mexicana que ha pasado 40 años resolviendo problemas complejos. Terminé mi café helado y me levanté guardando el cuaderno con la información bancaria. Primer paso: amputación financiera inmediata. Cortar completamente su acceso antes de que pudiera gastar un centavo más de mi dinero. El segundo paso sería más personal. Encontré un nicho silencioso cerca de la capilla del hospital y me acomodé en una silla de madera con mi celular y cuaderno esparcidos frente a mí. La ironía no pasó desapercibida, planeando una guerra financiera a solo unos pasos de un lugar de santuario. La línea de emergencia del banco contestó al tercer tono. «Servicios de Emergencia Nacional», le habla Amanda. «¿En qué puedo ayudarla esta noche?» «Soy Amparo Montero, titular de la cuenta. Necesito revocar el acceso autorizado en mis cuentas de inmediato». Mantuve mi voz firme, profesional. Después de confirmar mi identidad, la empleada procedió. «Gracias. Veo que Ricardo Montero tiene acceso autorizado a su cuenta de ahorros de emergencia desde abril de 2022. Está solicitando la revocación completa de sus privilegios, remoción inmediata y permanente. Transfiera todos los fondos restantes a mi cuenta principal segura. Debo informarle que esta acción es irreversible y puede afectar cualquier pago automático o servicio vinculado a esa cuenta. ¿Está segura de que desea proceder? Cancele todo lo asociado con su acceso, cada pago automático, cada servicio vinculado, cada cargo recurrente. Cada palabra salió nítida. Final. Mientras esperaba al sonido de la música de espera, observé a un guardia de seguridad pasar, asintiendo respetuosamente. La rutina nocturna normal del hospital continuaba mientras yo desmantelaba sistemáticamente la base financiera de Ricardo. «Señora Montero, he revocado el acceso del señor Montero a la cuenta de ahorros e iniciado la transferencia de los fondos restantes. Eso asciende a 127,000 que se mueven a su cuenta principal. También estoy viendo 3 tarjetas de crédito con estatus de usuario autorizado a su nombre. ¿Debo celarlas también? 127,000. Ricardo había estado viviendo de mi dinero durante 2 años mientras mi hija sufría en silencio. Cancele cada tarjeta. Elimínelo como usuario autorizado en todas las cuentas. Elimine su información de contacto de las notificaciones de emergencia. Procesando ahora está completo. El señor Montero recibirá una notificación de que sus tarjetas han sido desactivadas y cualquier transacción intentada será rechazada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla esta noche? Configure alertas de fraude si alguien intenta acceder a esas cuentas usando su información. Ya está en su lugar, señora. Recibirá correos electrónicos de confirmación en los próximos minutos. Colgué e inmediatamente abrí mi aplicación bancaria para verificar los cambios. Acceso a la cuenta revocado. Tarjetas de crédito canceladas. Pagos automáticos terminados. El rastro digital mostraba que la línea de vida financiera de Ricardo había sido cortada con precisión quirúrgica. Mi celular vibró con el primer correo electrónico de confirmación, luego otro. Cada notificación se sentía como justicia entregada en formato electrónico. Veamos cuánto dura la fiesta en el yate cuando las tarjetas de crédito comiencen a ser rechazadas. Cerré el cuaderno con un clic satisfactorio y guardé mi celular. La parte de ingeniera de este problema estaba resuelta. Identificar la falla del sistema, aislar el componente problemático, eliminarlo permanentemente. El acceso de Ricardo a mis recursos ahora existía solo en su propia imaginación diluida. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en horas.
No porque el peso de la enfermedad de Mariana se hubiera disipado, esa carga se quedaría hasta que se recuperara o hasta que no se recuperara. Pero la abrumadora comprensión de que yo estaba sin saberlo financiando su abandono, esa tortura en particular, había terminado. Ricardo podía quedarse con su yate por esta noche. Mañana, cuando esas tarjetas comenzaran a ser rechazadas y sus llamadas se quedaran sin respuesta, descubriría lo que sucede cuando un parásito pierde a su anfitrión. Regresé a la habitación de Mariana, que estaba despierta cuando entré, mirando al techo con esa expresión distante que había visto con demasiada frecuencia hoy. La habitación brillaba suavemente con el equipo de monitoreo, creando un espacio íntimo separado del mundo duro del hospital. «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes? Mejor ahora que estás aquí». Se volteó hacia mí y pude ver que algo había cambiado mientras yo estaba fuera. «Mamá, necesito contarte algo sobre Ricardo». Tomé su mano notando lo fríos que estaban sus dedos a pesar de lo cálida que estaba la habitación. «Tómate tu tiempo, querida. Estoy aquí para escuchar». Él cambió después de que Diego nació. Comenzó a decir que yo no estaba contribuyendo lo suficiente financieramente. Las palabras salieron lentamente, como si estuviera probando cada una para ver si eran seguras. El trabajo de diseño independiente se hizo más difícil cuando Diego era quisquilloso y Ricardo dijo que yo era una carga. Mi mano libre se cerró en un puño debajo de la manta del hospital, pero mantuve mi voz suave. Una carga. «Estás criando a 2 hijos». Dijo que las facturas médicas estaban arruinando sus planes futuros, que se casó con una pareja, no con una paciente. Miró hacia un lado, la vergüenza coloreando sus mejillas. Cuando llegó el diagnóstico de cáncer, simplemente se cerró. Comenzó a quedarse fuera hasta más tarde, dando excusas sobre reuniones de trabajo. Y ¿qué clase de hombre abandona a su esposa enferma? No pude mantener toda la ira fuera de mi voz. Seguí pensando que si mejoraba rápidamente, si no me quejaba del tratamiento, tal vez volvería a nosotros. Sería el padre que Sofía y Diego merecen. La voz de ella se quebró por completo. «Pero no va a volver, ¿verdad, mamá?» Le alisaba el cabello de la frente de la misma manera que lo hacía cuando tenía 7 años y tenía miedo de las tormentas. «Mi amor, eres perfecta tal como eres. Cualquier hombre que no pueda ver eso no te merece. Me siento tan estúpida por haberlo defendido ante ti todos estos años, dando excusas de por qué nunca te devolvía la llamada, porque siempre estaba demasiado ocupado para visitas familiares». Apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. «Tenías razón sobre él desde el principio, ¿verdad?» Nunca había dicho una palabra negativa sobre Ricardo frente a ella, pero las madres ven cosas que las hijas eligen no notar. Me equivoqué en una cosa. Pensé que al menos te amaba, incluso si no me gustaba a él. Nunca imaginé que te dejaría luchar contra esto sola. La peor parte es tener que decirle a Sofía por qué papá ya no está aquí. Sigue preguntando cuándo va a volver a casa. La voz de Mariana falló por completo. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que su padre eligió su comodidad en lugar de la vida de su madre? Una enfermera entró silenciosamente para revisar los signos vitales, dándonos un momento de pausa. Cuando se fue, me incliné cerca de Mariana. «No tienes que preocuparte por nada de eso más. Concéntrate en mejorar. Yo me encargaré de todo lo demás. Mamá, no puedo pedirte que no estás pidiendo. Te estoy diciendo, tu único trabajo es sanar. Deja a Ricardo, las finanzas, todo lo demás conmigo». Besé su frente. Nunca más tendrás que lidiar con su egoísmo. El agotamiento la superó de nuevo, la liberación emocional agotando la poca energía que tenía. Sus párpados se volvieron pesados mientras luchaba por permanecer presente. «Prométeme algo», susurró. «Cualquier cosa, no dejes que la ira por Ricardo te consuma. Necesito a mi mamá, no a otro ser enojado en mi vida». La cubrí con la manta mientras su respiración se profundizaba hacia el sueño. «Lo prometo, mi amor. Descansa ahora». Pero mientras la veía dormirse,
Supe que era una promesa que quizás no podría cumplir. El hombre que juró amar y proteger a mi hija había robado su dinero, la había abandonado en una crisis y había roto el corazón de nuestros nietos. Algunos actos exigen más que el perdón, exigen consecuencias. Mi celular vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Miré a Mariana, pacífica en el sueño. Luego me levanté en silencio y me moví hacia la ventana. «Hola». Mi voz era gélida. «Amparo, ¿qué hiciste?» Mis tarjetas fueron rechazadas frente a todos. La voz de Ricardo se quebró de pánico y humillación. «Arregla esto de inmediato». «¿Dónde estás ahora, Ricardo?» Ignoré su exigencia por completo. «Eso no es asunto tuyo». «Escucha, vieja, tienes que restaurar mi acceso ahora mismo, o tu esposa se está muriendo en una cama de hospital». Cada palabra cayó como una piedra en agua tranquila. «Y tú estás de fiesta en un yate con mi dinero». Silencio. Luego un tartamudeo. «¿Cómo?» «Eso no es. Esto es networking de negocios». A través del teléfono pude oírlo todo. Música de fiesta, risas, olas golpeando el casco, el sonido de un hombre cuya esposa estaba luchando por su vida mientras él la vivía con el dinero de otra persona. Por el alquiler del yate, Ricardo, mis mil. Mantuve mi voz baja, consciente de que Mariana se estaba moviendo detrás de mí. Tu esposa está en la UCI, no puedes simplemente cortarme. Tengo derechos. Soy su esposo. Era su esposo. Pasado. Mim. Me di la vuelta y vi los ojos de Mariana abiertos, mirándome con creciente comprensión. Hiciste tu elección cuando elegiste el champán en lugar de las citas de quimioterapia. Escucha, ¿no entiendes la presión que he estado sufriendo? La presión. Mi voz se endureció. ¿Qué presión, Ricardo? La presión de tener acceso ilimitado a mi cuenta bancaria mientras abandonas a tu familia. Su voz cambió, volviéndose calculadora. Restaura mi acceso o me divorcio y me llevo a los niños. Me aseguraré de que Mariana pierda todo en la corte. Ese fue su error en el momento en que amenazó a mis nietos. Ricardo, dije suavemente, y algo en mi tono hizo que incluso él se detuviera. Acabas de cometer el mayor error de tu patética vida. Detrás de mí escuché el jadeo de Mariana. Estaba completamente despierta, ahora escuchando cada palabra, finalmente escuchando la verdadera voz de su esposo. Egoísta, amenazador, completamente sin remordimientos. Sé exactamente dónde estás, continué. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Sé exactamente cuánto de mi dinero has estado gastando mientras mi hija lucha por su vida. Y ahora sé exactamente qué tipo de hombre amenaza con quitarle los niños a su madre moribunda. No puedes hacerme esto. Tengo una reputación que mantener. La gente está mirando. Sí, están mirando. Están viendo cómo te rechazan las tarjetas de crédito porque eres un parásito que no puede pagar sus propias facturas. La voz de Ricardo se quebró por completo. Amparo, espera. Hablemos de esto razonablemente. Cometí algunos errores, pero podemos resolverlo. Voy al hospital ahora mismo. Miré a Mariana. Vi las lágrimas rodando por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio. Finalmente, entendiendo con quién se había casado. Finalmente viendo a su madre protegerla de la manera en que una madre de verdad protege a su familia. No, Ricardo, dije suavemente. No podemos resolverlo. El silencio se extendió entre nosotros. La respiración en pánico de Ricardo audible a través de la conexión. En el fondo podía escuchar su mundo desmoronarse, los motores del yate deteniéndose, voces discutiendo sobre el pago, la atmósfera de fiesta disolviéndose en caos. Amparo, ¿estás ahí? Por favor, ¿puedo explicarlo todo? Me di la vuelta de la ventana y caminé hacia la cabecera de la cama de Mariana, tomando su mano mientras mantenía el celular presionado en mi oído, sus dedos entrelazados con los míos, apretando fuerte en apoyo. Ricardo, elegiste un yate en lugar de tu esposa moribunda. Elegiste fiestas en lugar de tus hijos.
Elegiste mi dinero en lugar del futuro de tu familia. Mi voz bajó a casi un susurro, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Hiciste tu elección. Ahora vive con las consecuencias. Puedo cambiar. Seré diferente. Volveré a casa y cuidaré de todos. Si te acercas a mi hija o a mis nietos de nuevo, te destruiré por completo. El agarre de Mariana se intensificó, sus ojos muy abiertos, mientras finalmente escuchaba a la madre protectora que necesitaba todo este tiempo. Financieramente, legalmente, socialmente, me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que eres. No puedes hacer eso. Tengo derechos. Soy su esposo. Abandonaste a tu esposa enferma para fiestas en yates. Robaste dinero de su madre para financiar tu estilo de vida egoísta. Amenazaste con quitarle los niños a su madre moribunda. Hice una pausa dejando que cada hecho se asimilara. ¿Qué corte crees que estará de tu lado? Su voz falló por completo. No tengo a dónde ir. Mis amigos ni siquiera me mirarán después de lo de las tarjetas. La compañía del yate amenaza con llamar a la policía. Cometí errores, pero todos merecen una segunda oportunidad. Tuviste tu segunda oportunidad todos los días durante los últimos 6 meses. Todos los días elegiste no estar aquí. Todos los días elegiste no sostener su mano durante el tratamiento. Todos los días elegiste fiestas en lugar de la familia. Mariana lloraba ahora, pero eran lágrimas de liberación. 20 años de poner excusas para el comportamiento de Ricardo y ahora estaba escuchando a su madre decir la verdad, que tenía miedo de expresar. Por favor, Amparo, te lo ruego, solo dame lo suficiente para volver a casa y Podemos no. La palabra flotó en el aire como un juicio final. Se acabó, Ricardo. Se acabó con mi dinero. Se acabó con mi familia. Se acabó con lastimar a las personas que amo. Pero no tengo a dónde. Colgué e inmediatamente bloqueé su número, la acción tan final como cerrar una puerta. Luego me senté al lado de la cama de Mariana y llevé su mano a mis labios, besando sus nudillos de la misma manera que lo hacía cuando era pequeña y asustada. Gracias, mamá, susurró. Nunca tienes que agradecerme por protegerte, mi amor. Eso es lo que hacen las madres. Un año después, en 2025, la luz del sol entraba por la ventana de la cocina de nuestra nueva casa en México, pintando cuadrados dorados en el piso de madera donde los materiales de arte de Sofía estaban esparcidos. El sonido de las risas de los niños venía del patio trasero, mezclándose con el ritmo constante de Mariana, picando verduras para el almuerzo. Me detuve en la puerta, observando a mi hija moverse con la energía y la gracia que habían regresado mes a mes. Su cabello había crecido más grueso que antes, enmarcando un rostro que brillaba con salud y felicidad genuina. La mirada atormentada se había ido, reemplazada por la mujer segura que yo había criado. «Mamá, estás espiando de nuevo», dijo sin darse la vuelta con ese tono juguetón familiar que me decía todo lo que necesitaba saber sobre su recuperación. «Solo apreciando la vista, mi amor. Todavía no puedo creer que realmente estés aquí». Por la ventana pude ver a Diego enseñándole a Sofía a lanzar el balón de fútbol americano. Las técnicas de su abuelo transmitidas con paciente precisión. Con 8 y 6 años ahora se habían adaptado a su nueva vida con la resiliencia que los niños poseen cuando finalmente están verdaderamente seguros. El divorcio fue rápido y brutal. Las amenazas de custodia de Ricardo se evaporaron en el momento en que su abogado escuchó las llamadas grabadas y vio los estados de cuenta bancarios. Un hombre que había abandonado a su esposa en estado terminal mientras gastaba el dinero de la madre de ella en fiestas en yates no era exactamente simpático para los jueces. «Abuela», la voz de Sofía vino por la puerta mosquitera. «Ven a enseñarle a Diego cómo atrapar mejor la pelota». «En un minuto, querida», respondí, luego me volteé hacia Mariana. «¿Cómo te sientes hoy? ¿De verdad me preguntas?»
Soltó el cuchillo y se volteó hacia mí por completo, y vi en sus ojos lo que los escaneos de la doctora Rivera habían confirmado hace 3 meses. Remisión completa. Me siento yo misma de nuevo, tal vez mejor que yo misma, más fuerte. El temporizador de la cocina sonó y ella sacó una sartén de pan de maíz del horno. La receta que le había enseñado hace años. Algunas tradiciones valen la pena preservar. ¿Recuerdas lo que solías decirme cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas? Preguntó colocando la sartén caliente en una rejilla de enfriamiento. Que las tormentas pasan, pero las familias duran para siempre. Tenías razón. Me abrazó fuerte de la misma manera que lo hacía antes del matrimonio y la enfermedad, cuando el miedo había creado distancia entre nosotras. Nunca le había dicho, te lo dije, sobre su exmarido y nunca lo haría. Mariana ya había sufrido lo suficiente sin añadir vergüenza a sus cargas. La orden de restricción hablaba más fuerte que cualquier palabra que yo pudiera haber ofrecido. Más tarde, mientras la noche pintaba el cielo de México en tonos de naranja y rosa, los 4 nos sentamos en el columpio del porche delantero, que había sido la característica favorita de nuestra antigua casa. Rescatado y reconstruido aquí donde pertenecía. Sofía cabeceaba contra mi hombro mientras Diego me llenaba de preguntas sobre las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. ¿Nos va a contar la historia de cómo salvó a mamá de nuevo? Sofía murmuró adormilada. Mi amor, tu mamá se salvó a sí misma. Yo solo ayudé a apartar los obstáculos. Como el hombre malo que se fue. Como el hombre malo que se fue. Mariana se inclinó y apretó mi mano. Un gesto que se convirtió en nuestra abreviatura para la gratitud y el amor y el tipo de lazo que la crisis o bien destruye o bien lo hace irrompible. Elegimos irrompible. Así se ve la victoria, pensé observando cómo los párpados de mis nietos se ponían pesados en la noche pacífica. No el momento de la victoria en sí, aunque la súplica llorosa de Ricardo había sido satisfactoria, sino los años de felicidad tranquila que le siguen. Las noches ordinarias cuando nadie está luchando por su vida, nadie está traicionando a nadie, y el único drama es si Diego se va a terminar sus verduras. Las estrellas salieron una por una en el cielo, las mismas constelaciones que Antonio y yo habíamos observado desde este mismo columpio hace décadas, cuando Mariana tenía la edad que tiene Sofía ahora. Algunas cosas cambian, los matrimonios terminan, la gente te decepciona, la enfermedad pone a prueba cada suposición sobre la justicia, pero algunas cosas perduran. El amor entre una madre y una hija, la resiliencia de los niños, la satisfacción de proteger lo que más importa. Mañana Mariana trabajaría en su proyecto de diseño más nuevo, mientras los niños asistían a su nueva escuela. Yo cuidaría del jardín que Antonio siempre amó y tal vez comenzaría ese proyecto de carpintería para la casa de muñecas de Sofía. La vida normal, el tipo de vida por el que vale la pena luchar. Esta noche, sin embargo, nos sentamos juntos bajo el vasto cielo mexicano. 3 generaciones unidas por el amor y probadas por el fuego, finalmente seguras en la paz que habíamos ganado. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo vídeo que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.